lenguaje de C. Si se dan cuenta, es bastante sencillo de hacer. Prácticamente solo plasmé las mismas condiciones que tenía hace un rato en código C. La condición si n es igual a 0, entonces que me regrese un 1, ¿verdad? Y si no, que me llame otra vez a la función con el parámetro reducido a 1 multiplicado por el mismo parámetro. Y luego devolvemos ese valor. Esta sería la función factorial recursiva. ¿Por qué es recursiva? Porque dentro de la misma función estoy volviendo a llamar a esa función. Recurre a sí misma. Es por eso el término. Pero veámosla funcionando. Veamos realmente cómo trabajaría ya nuestro código. Vamos a hacer una especie de simulación como si estuviéramos corriendo paso a paso nuestro programa. Entonces digamos que desde el menú principal yo estoy colocando en mi parámetro de la función factorial el número 4. Es decir que quiero calcular el factorial de 4. Si se dan cuenta, para los que aún no se habían dado cuenta, ese algoritmo matemático que estábamos viendo hace un rato es el mismo que estoy trabajando aquí, que está relacionado con la función factorial. El factorial, si ustedes saben, se calcula a partir del número que se entrega y se multiplica por todos los números menores a él hasta llegar al 1. Pero aquí lo estamos haciendo de forma recursiva. Entonces, vamos a utilizar la función por primera vez, ya que yo estoy queriendo calcular el factorial. Y lo que tengo aquí a la derecha va a representar a esa función. Este cuadro rosado representa a la llamada de esa función, que en este caso su parámetro n es igual a 4. Entonces vamos a pasar a la siguiente línea. N, como dijimos, vale 4, entonces no es igual a 0, por lo tanto no cumple esta condición y se pasa al else. Luego va a pasar a esta línea. ¿Qué es lo que tendría que hacer aquí? Tendría que multiplicar ese 4 por el valor de factorial de 3, pero yo no sé el factorial de 3. Entonces, como no sabemos el valor del factorial de 3, se vuelve a llamar a esa función por sí misma. Esto que tengo acá sería la nueva llamada a esa misma función, pero en este caso le estoy enviando como parámetro la n igual a 3. Pero quedó pendiente todavía la función que estábamos haciendo hace un rato, por eso es que queda atrás, solo que la estamos haciendo a un lado por un momento en lo que encontramos el factorial de 3, pero posteriormente debemos regresar a la función que estábamos trabajando, ya que dejamos todavía algunas líneas de código sin ejecutar. Entonces vamos a calcular el factorial de 3. Y muy bien, sabemos que n no es igual a 0, entonces una vez más va a llegar a esta línea donde me va a querer calcular 3 por el factorial de 2. Pero como no sabemos el factorial de 2, va a dejar pendientes estas líneas de código que todavía no está ejecutando y va a volver a llamar a la función, solo que ahora le va a enviar el parámetro 2. Y como 2 tampoco es igual a 0, va a volver a hacer lo mismo. Va a calcular 2 por el factorial de 1, pero como no conozco el factorial de 1, va a dejar pendiente estas líneas de código y va a volver a llamar a la función enviándole como parámetro el 1. 1 todavía no cumple con esta condición, entonces una vez más va a querer calcular 1 por el factorial de 0, pero como no conoce el factorial de 0, va a volver a llamar a la función para encontrar ese factorial. El parámetro ahora sí es 0. Entonces, como n es igual a 0, ahora sí se cumple la condición de que va a valer 1 ese factorial. Ahora sí se pasa a la línea de código que regresa ese valor a la función anterior. Entonces, este 1 se lo va a devolver a la llamada anterior donde fue llamado. Y después, una vez hecho esto, ahora sí puedo terminar esta función o esta llamada a la función. La cierro con la llave como es en el código de C. Y regreso a la función en la que me había quedado, en la línea de código en la que me había quedado. Si se recuerdan, me había quedado un 1 por factorial de 0, pero ahora sí puedo hacer la operación ya que ya son números. Y 1 por 1 me da 1. Devuelvo este 1 a la función en la cual llamé a esta función. Entonces este factorial de 1 ahora sí va a tomar el valor de 1. Y cierro esta función. Y al cerrarla, debo regresar a la función que tenía anteriormente.
en la línea de código en la que nos habíamos quedado. Y vamos a hacer el cálculo una vez más. 2 por 1 es 2. Y voy a reemplazar ese factorial de 2. Se lo voy a devolver con la función return. Y una vez más voy a cerrar esta función porque se ha acabado. Nuevamente regresamos a la línea en la que se había quedado esta función. Se hace la operación. Se le devuelve el valor o el resultado obtenido a la función o al código donde fue llamada. Y luego cerramos una vez más esa función. Y por último hemos llegado entonces a la primera llamada que hicimos a esa función. Hacemos el cálculo y ahora devolvemos el valor al menú principal, que fue donde llamamos inicialmente esta función. Y por último cerramos esa función. Si se dan cuenta entonces, sin utilizar ciclos, sin utilizar ningún while o for, estoy haciendo que se repita muchas veces este código. Pero lo estoy haciendo a través de la recursividad. Para entender un poquito mejor cómo funciona esto, vamos a ver el mismo ejemplo, pero cómo trabaja tras bambalinas. Una vez más tenemos el primer procedimiento, ¿verdad? O la primera función. Pero se va a volver a llamar a esa misma función enviándole el parámetro 3. Sin embargo, ¿cómo es que el programa después de que la llama es capaz de regresar a donde se había quedado? Es necesario utilizar algo que se llama pila, que es un espacio en memoria donde voy a ir alojando por un momento valores que me van a servir después. Entonces, es necesario que guarde en esa pila la dirección en la cual me encontraba en el procedimiento o en la función al momento que la volví a llamar. ¿Con qué propósito? Para que posteriormente, cuando ya cierre esa función y quiera regresar a donde estaba antes, pues pueda acceder a ese lugar, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a meter a la pila la dirección del procedimiento 1. Y ojo que también me guardó el valor de n. ¿Por qué me va a guardar el valor de n? Porque recordemos que estamos usando una sola variable, que es la variable n. Pero, si después vuelvo yo a llamar a ese mismo procedimiento, esa variable va a tomar el nuevo valor, el nuevo parámetro que yo le estoy enviando, que es 3. Pero cuando yo regrese, ¿cómo le voy a hacer para recordar que en realidad era 4 y no 3? Es necesario entonces almacenar también el valor que tenía en ese momento n. Si esa función tuviera más parámetros, pues sería necesario guardarlos todos, ya que si la vuelvo a llamar, voy a reutilizarlos, ¿verdad? Y nuevamente esta llamada pues necesita encontrar el factorial de 2, por lo tanto va a ser otra llamada a esa misma función. Pero entonces tenemos que almacenar la dirección de este procedimiento y el valor actual de n. Si se dan cuenta, los va a ir colocando uno encima del otro, quedando hasta abajo el primero que guardamos. Es por eso que se le llama pila, porque los está colocando como si los estuviéramos apilando, como si apiláramos algunos libros. Y vamos a tener acceso al último que colocamos. El primero que colocamos es pues el último que va a estar para acceder. Luego vamos a hacer lo mismo, en este caso vamos a colocar también en la pila la dirección del procedimiento 3 y su parámetro que ahora vale 2. Y nuevamente vamos a hacer lo mismo con el procedimiento 4. Vamos a guardar su dirección y su parámetro. Por último, esta función de acá ya me ha devuelto un valor, entonces ya no necesito guardar nada en la pila porque ya no la voy a volver a llamar. Pero ahora que la cierre, ¿cómo le hago para regresar al procedimiento que estaba antes? Pues para eso tengo la dirección aquí. Únicamente me dirijo a la pila, al último valor que está en la pila, o al primero que encuentro, al primero que puedo acceder, y lo tomo. Entonces lo voy a tomar y con eso puedo regresar al procedimiento. Y obviamente también tengo que tomar el valor que tenía n en ese valor.